Interesante, que me interesa mucho, lo disfruto y espero que ustedes aprendan bastante en el día de hoy. Entonces, vamos a compartir pantalla. Y aquí vamos con nuestra charla de hoy, que la denominaremos la higiene bronquial. La higiene bronquial en fibrosis quística. Entonces, yo soy Claudia Jiménez, terapeuta respiratoria, egresada del Respiratory Therapy Institute y del Baylor University, con especialización en cuidado intensivo del Mount Sinai Medical Center de Miami Beach. Soy especialista en fibrosis quística y en manejo de pacientes con asma. Entonces, hoy voy a compartirles un poquito de este tema de higiene bronquial que es tan importante para todos nuestros pacientes de fibrosis quística. ¿Qué es la fibrosis quística? Yo no voy a entrar a decir minuciosamente cada detalle de lo que es la patología, porque creo que la mayoría de las personas que están conectadas aquí ya sabe qué es, o porque tiene su familiar, o porque ellos mismos tienen su patología, o porque ya sé que hay un grupo de estudiantes, no sé si ya estarán conectados, que están interesados en conocer un poquito de este tema. Pero la fibrosis quística, en la fibrosis quística tenemos que las glándulas exocrinas producen un moco espeso y pegajoso. ¿De dónde lo produce? En todos los órganos que son conductos o tubos, por ejemplo, en los pulmones, en los intestinos. En estos sitios lo que hacen estas glándulas exocrinas es que colocan la secreción muy espesa y van taponando estas vías por donde normalmente, si nos vamos solamente a lo que es el aire, a la parte respiratoria, nos va a obstruir la entrada y la salida del aire. La fibrosis quística es multiorgánica, entonces presenta problemas en muchos órganos. Vamos a ver en el sistema respiratorio, en el sistema digestivo, en el sistema reproductor, entre otros. Entonces, aquí ven, por ejemplo, ustedes ven en esta diapositiva de su mano derecha, van a ver unos bronquios que están totalmente limpios, son normales, no hay secreción, y aquí vamos a ver abajo unos donde está la secreción pegada. Entonces, miren ustedes cómo aquí ya el diámetro del bronquio va disminuyendo, obviamente disminuye la entrada y la salida del aire. Hay muchas técnicas para que nosotros logremos que este moco que está pegado en los pulmones salga. Y es lo que tenemos que buscar para ver cómo lo hacemos y cómo lo hacemos en una forma efectiva. Hay varias maneras y todas estas maneras depende qué le gusta más al paciente y el profesional que le puede enseñar o que le puede decir al paciente para que limpie bien sus pulmoncitos. Entonces hay unas técnicas que son activas y hay unas técnicas que son pasivas. Las técnicas activas es cuando el paciente está en actividad, cuando el paciente es el que realmente está haciendo todo bajo la vigilancia y supervisión del profesional. Y las técnicas pasivas es cuando el profesional hace todo y el paciente es el que queda tranquilito, solamente haciendo las cosas mínimas. Entonces vamos a ir enumerando cuáles son las activas, cuáles son las pasivas. Por ejemplo, si tenemos en las pasivas, vamos a ver qué es un drenaje postural. ¿Qué es un drenaje postural? Es que el paciente exclusivamente va a cambiar de posición. Puede estar boca abajo, de medio lado, boca arriba, sentado. Esto es una técnica pasiva. Y ahí podemos ayudarle con la percusión y la vibración, pero el que hace el ejercicio en general es el profesional. Entonces, por eso lo llamamos pasivo para el paciente. Ahora vamos a ver cuándo vamos en una transición para que el paciente vaya haciendo las activas, para que él mismo sea el que... Por favor, les pido que cierren sus micrófonos para que podamos seguir. Bueno, entonces cuando pasamos en esta transición, entonces vamos a ver que vamos ya más para un automanejo del paciente, para que él mismo empiece a hacer sus cosas y ya vamos a enseñarle cómo se hace un ciclo activo de la respiración, un drenaje autogénico, cómo debe toser, cómo debe respirar,
cuáles son los dispositivos y cuáles son los equipos que tiene que hacer, los ejercicios que tiene que utilizar. Entonces vamos a empezar aquí con los ejercicios respiratorios. Si vemos el drenaje postural, que es la técnica pasiva que yo les estaba comentando, es cuando le hacemos, lo colocamos acostado en diferentes posiciones y vamos a hacer una percusión, que es el palmoteo rítmico que hacemos sobre toda la cavidad del tórax. Aquí tengo que ser muy clara y es importante que la persona que haga esta percusión en los pacientes esté previamente entrenada. No cualquiera lo puede hacer. ¿Por qué? Necesita un golpe con la mano en una posición adecuada, un golpe en el sitio adecuado. Nosotros tenemos que saber dónde está exactamente el pulmón para hacer ese palmoteo sobre el pulmón, no sobre la columna vertebral, no sobre los riñones. Entonces tiene que saber, la persona que esté haciendo esta percusión tiene que estar debidamente entrenada para realizar este procedimiento. Se hace la vibración, que son unas presiones vibrantes durante la expiración para ayudar a mover ese moco. Con la percusión lo desprendemos del bronquio, con la vibración se va movilizando para que en la expiración el paciente pueda toser y movilizar esas secreciones. Y se va colocando en todas las posiciones. Cuando vamos a la parte activa, cuando ya el paciente empieza a funcionar más con la supervisión del profesional, entonces vamos a ver que hay una técnica que se llama el ciclo activo de la respiración. Estas son expansiones torácicas, donde el paciente va a controlar su respiración con respiraciones profundas y largas. Y va a terminar con un half, que ahorita les voy a explicar cómo se hace. El drenaje autogénico, ¿qué es el drenaje autogénico? El drenaje autogénico es tomar las respiraciones profundas, botarla, tomarla, sostenerla unos segundos. Si ustedes ven aquí en esta diapositiva, en la primera fase, vemos que hay una montaña, una meseta, y ahí es donde el paciente sostiene unos segundos, solamente es un par de segundos, vuelve y bota, le decimos tome otra vez, tome, sostenga y bote. Entonces va a haber tres fases. ¿Cuáles son? La primera, donde va a desprender el moco. La segunda, donde lo va a colectar. ¿Cómo lo colecta? Entonces, tomando aire, sosteniendo y al final hace un half, que es tener la glotis abierta para que salga todo el aire y ya colectando estas secreciones, tiene que evacuarlas. ¿Cómo las evacúa? Con la tos. Entonces ya ahí va a ser una tos productiva. Ya les voy a enseñar cómo se hace cada una de estas técnicas. Aquí tengo otra técnica que se llama el Elbow. Es una expiración lenta con la glotis abierta y el paciente acostado en forma lateral. Como ustedes ven, está acostado este pacientito de medio lado. ¿Y cómo se hace la maniobra? Lo que hacemos, aquí el paciente va a estar más quietico, nosotros solos vamos a ayudarle un poco, y el paciente va a hacer unas expiraciones lentas. Entonces, él con su pulmón normal, con aire común y corriente, va a botar el aire, todo el aire que tenga, hasta que ya no puede botar aire. Si ustedes ven, el profesional está detrás de él haciendo una presión abdominal y una presión de apoyo a nivel de las costillas para en el momento de la expiración ayudarlo a que ese diafragma suba bien y pueda expirar y movilizar la cantidad de secreciones que tiene. Cuando tenemos un bebecito, entonces ustedes dirán, bueno, ¿cómo se hace con un bebé? ¿Cómo le decimos al bebé tome aire y bote el aire? Es un poco difícil. Entonces lo que hacemos es que nosotros colocamos una mano con sumo cuidado sobre el tórax del bebé y lo que hacemos es que respetando la respiración del bebé, en el momento en que el bebé toma aire, dejamos que tome aire común y corriente, pero cuando el bebé expira, nosotros hacemos una leve presión sobre el tórax para que el bebé saque y saque y saque todo el aire que tiene y le estimulemos la tos porque eso le va a ayudar a movilizar secreciones. Entonces,
eso es lo que se hace con el bebé. Toca tener mucho cuidado, toca tener el bebé colocada en una superficie totalmente plana que esté bien cómodo para nosotros poder hacer estas maniobras. La respiración diafragmática, otra de las técnicas que el paciente ayuda totalmente y él lo puede hacer solo. ¿Cómo se hace? Tiene que colocarse manitos en el estómago y cuando toma aire lento por nariz. Por favor, nunca vayan a tomar el aire rápido por nariz porque causa una turbulencia y no nos va a pasar hasta el fondo de los bronquios. Entonces tiene que ser lento el aire que tomamos y que infla el estómago. Y cuando va a expirar, bota por la boca y desinfla el estómago. Si ustedes ven las diapositivas, aquí tenemos en la primera diapositiva, ustedes aquí van a ver que toma por la boca, toma por la nariz, sube el estómago. Y para botar, mete el estómago y bota por la boca. Entonces, esa es la técnica para hacer una respiración diafragmática. Es muy importante enseñársela al paciente porque el diafragma es el principal músculo de la respiración y siempre tenemos que tenerlo muy bien ejercitado. La tos. La tos, todo el mundo cree que sabe toser, como todo el mundo cree que sabe respirar, y no es así. Cuando uno va a toser, para que la tos sea efectiva, es importante tomar aire lentamente por la nariz y botarlo tosiendo. El tomar el aire por la nariz no toma más de 1 segundo y no se puede toser todo el tiempo sin tomar aire porque no tenemos una presión en ese diafragma para que sea efectiva la tos. Entonces esa tos que no se toma teniendo aire antes en el pulmón, lo que pasa es que va a ser una tos irritativa, una tos que no es productiva, una tos dolorosa y una tos asfixiante. Entonces, para que eso no suceda, siempre debemos decirle a nuestro paciente, tome aire y tosa, y tosa. La tos tampoco es tos que tiene que seguir tosiendo hasta que se ahoga. No, la tos es tome aire y tosa 2 o 3 veces seguidas. Después, si tiene que seguir tomando, vuelva y toma aire si tiene que seguir tosiendo. Pero no es toser 10 veces hasta que están sin aire en los pulmones. Esta técnica que se llama la técnica del HAF es una técnica muy buena donde la glotis va a estar abierta y va a permitir que se muevan estas secreciones que tenemos en los bronquios. ¿Cómo se hace? Es muy sencillo. Se toma aire de manera lenta a través de la nariz y vamos a sostener un poquito y cuando vamos a soltar el aire lo que hace es que se abre la boca y hagan de cuenta cuando ustedes van a limpiar sus anteojos que lo hacen con la boca abierta sacando un vaho para limpiar las gafas, para limpiar el vidrio, para limpiar los espejos. Entonces, esa misma acción es la que vamos a hacer para poder agrupar esas secreciones con esa presión que estamos haciendo. Entonces, primero le decimos al paciente, tome aire y bótelo por nariz. Después le decimos, tome aire, haga un HAF para traer todas esas secreciones. Y después sí vamos a decirle que tosa. Ya teniendo todas las secreciones acomodadas, agrupadas, ya es más fácil toser y es más fácil para el paciente limpiar esos bronquios. Para la higiene bronquial nos valemos de muchas cosas, de equipos, de dispositivos, de estas técnicas de ejercicios respiratorios o de ejercicio físico también. Entonces vamos a hablar un poquito de algunos equipos que nos ayudan con esta higiene bronquial. Aquí tenemos un equipo canadiense que es el Frequencer. Es un equipo que se utiliza muy fácilmente, es sencillo, pero esto es para manejarlo a nivel hospitalario. Esto no es para manejarlo, que lo tengan ustedes en casa, cada paciente tenga uno en casa, no. Normalmente es para manejo hospitalario. Esto se los muestro para que ustedes lo conozcan y para si alguna vez en su centro hospitalario lo utilizan, no se vayan a asustar. Aquí les voy a mostrar un video donde estoy haciéndole a un paciente con ese aparato para que ustedes miren cómo es de sencillo. Ok, Mauricio, vamos a iniciar el tratamiento. Vas a estar quietito, respirando normalmente. Vas a sentir una vibración. Y de respirando tranquilo, cómodamente.
Vamos a voltear con el medio ladrillo mirando para el cómodo, puedes poner esa mano cómoda. Vamos a tomar medida donde empieza el pulmón. Siente vibración. Ahora vamos a este. Te vas a escuchar tu voz. Vieron ese uso de ese equipo. Es muy sencillo y les ayuda muchísimo a los pacientes. Ahí se hizo en una forma muy corta por ser el video, pero normalmente debe estar en cada lóbulo del pulmón por un promedio de 2 minutos. Después de eso se tiene que hacer toser al paciente porque ya se han desprendido estas secreciones y necesitamos que las limpie. Ahora vamos a ver el percusor VibraCare G5. Este es un percusor que ustedes ven ahí negrito. Ahí estoy con otro paciente y donde vamos a utilizar una velocidad de 20 a 50 ciclos por segundo. Y vamos a tener una salida de corriente continua de 24 voltios. Entonces uno lo va ajustando de acuerdo al paciente que tiene con el cuidado de seguir la anatomía y la fisiología respiratoria. ¿Qué quiere decir eso? Que hagan de cuenta, yo tengo que tener en cuenta que el pulmón solamente tiene una salida y es en la mitad, es la carina. Por ahí es donde salen las secreciones. Entonces, todo debe ser guiado en dirección hacia el centro para que estas secreciones puedan salir. No es hacerlas hacia los laterales, hacia la parte más periférica, no. Siempre y sobre todo en la expiración, cuando estamos ayudando con vibración y con estos equipos, es dirigiendo esta secreción hacia el centro para que pueda salir toda esa mucosidad que tiene el pulmón. Vamos a tener otro dispositivo que se llama el Lung Flute. Ese es otro dispositivo donde el paciente solamente sopla en una forma prolongada y eso le va a estimular la tos. Tenemos un VibraLung, es un percusor acústico. Esto va con ondas sonoras. Entonces, durante la inspiración y la expiración, el paciente va a sentir que cuando está nebulizando, le están vibrando su pulmoncito. Y con esto el moco se va a aflojar y va a ayudar a que podamos limpiar las vías respiratorias por medio de la tos. Esto es electrónico, ¿no? Tenemos otro equipo y es la ventilación percutora intrapulmonar. Esto es un dispositivo, como ustedes ven ahí, que va conectado a un nebulizador. El paciente también puede tener su nebulizador con sus medicamentos, con lo que el médico le haya mandado y hidrata sus secreciones. Este dispositivo envía volúmenes de aire a mucha frecuencia, a una frecuencia muy alta. Entonces parece, y el paciente dice, yo siento como si me estuvieran percutiendo por dentro, porque le pasa por esta frecuencia tan alta, por estas ondas sonoras, le pasa una percusión para que él ayude a soltar estas secreciones y después pueda limpiar en forma más sencilla sus pulmones. Tenemos también los chalecos de alta frecuencia. Estos son otros equipos que son oscilación de alta frecuencia. ¿Esto qué hace? El paciente se lo puede colocar y esto es para pacientes de todas las edades. Pacientes desde un añito ya pueden tener su chaleco y son frecuencias con un rango de 5 a 20 Hz, donde eso, hagan de cuenta, es una percusión continua y uno va graduando cuántos minutos quiere y a qué presión quiere hacerle este tratamiento al paciente. Hay diferentes chalecos. Por ejemplo, aquí ven ustedes, este es uno, que es un vest,
y aquí tenemos un AffloVest. ¿Qué diferencia hay entre estos dos? El anterior, si ustedes ven aquí, tiene mangueras, ustedes ven dos mangueritas conectadas con el equipo, y aquí no tenemos mangueras. Aquí lo que tenemos son motores oscilantes que vienen conectados en el chaleco y que están en los diferentes puntos con una batería para que cuando funcione vibre, afloja, diluya y movilice las secreciones. Tiene 3 modos de tratamiento que son la vibración, la percusión o el drenaje. Lo que pasa es que estos chalecos sí son un poco más pesados porque tienen todos los dispositivos de una vez adentro. Tienen la batería y tienen los motores oscilantes, entonces son un poquito más pesados. Este es otro chaleco de alta frecuencia. Hay muchos chalecos, o sea, no solamente es uno, hay muchas marcas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos otro. Este también es con mangueras. Si ustedes ven acá, entonces vemos que tiene 2 salidas para conectar estas mangueras y aquí viene normalmente el chaleco del paciente de acuerdo a la talla del paciente. Entonces, eso también, las tallas van en small, medium, large, depende qué clase de paciente tenemos. Dentro de los otros dispositivos para fase expiratoria, y aquí quiero ser muy clara, acuérdense que en fibrosis quística nosotros debemos hacer énfasis en la expiración, no en la inspiración. Entonces, todos los dispositivos deben ser expiratorios. Tenemos aquí la aeróbica. La aeróbica es un dispositivo donde podemos graduarle, aquí en esta parte de abajo, si ustedes ven acá, graduarle a qué presión queremos nosotros que funcione, si es una parte fácil o más difícil o bien difícil, para que el paciente tome aire por nariz y cuando sople, tenga esas oscilaciones que simulan la tos. Aquí tenemos el Flutter. El Flutter es otro dispositivo oscilatorio que se compone de una bolita que tiene dentro donde va a vibrar cuando el paciente está expirando. Si vemos aquí la niña, ustedes ven que la niña se está cogiendo los cachetes. ¿Por qué? Porque es importante que tomen aire por nariz y cuando soplen no inflen los cachetes. Los cachetes siempre tienen que estar desinflados, de manera que la boca o la cavidad bucal solo sirve como de puente para pasar esas oscilaciones al pulmón. Si inflan la boca, si inflan los cachetes, lo que pasa es que empieza a vibrar los cachetes, las oscilaciones se quedan en la boca y no van a pasar al pulmón. Entonces, la técnica con la que hacemos todos estos dispositivos es supremamente importante. Aquí tenemos el ParioPEP, es similar al anterior, al Flutter que les estaba diciendo, con la diferencia que este hace una presión. Fuera de tener oscilaciones, también podemos graduarle un poquito de presión para cuando el paciente expire, sea más fácil o más difícil hacerlo para que pueda limpiar sus secreciones. Esto lo pueden hacer desde los niños muy pequeños. Ellos se les enseña y son muy buenos estudiantes en este respecto. Tenemos los de el Acapella. El Acapella Choice es otro dispositivo, me gusta muchísimo. Sobre todo es un dispositivo que para la higiene es muy fácil. Toca ser claros porque Acapella hay 3 clases de Acapella. Ustedes ven, este es el Acapella Choice. Es una Acapella que deja desarmarse para tener una higiene. Hay 2 Acapelas más que son uno un poquito verde más encendido y el otro es azul, que son dispositivos que no dejan abrirse, entonces es muy difícil su limpieza. La técnica para hacer estos dispositivos en todos es la misma. Toma aire por nariz, bota con la boquilla lento y largo para que esas oscilaciones lleguen hasta el pulmón y desprendan las secreciones. Aquí tenemos otro dispositivo. Este se llama el Cornet. Este se utiliza mucho en Brasil. Nosotros no lo tenemos aquí en Colombia. Y lo básico de esto es que esto se compone de digamos, una lámina, un cuero, un caucho, esta parte amarilla que ustedes ven ahí, debe estar totalmente templada. Hagan de cuenta como quien templa las cuerdas de una guitarra. Y cuando van a soplar, en esta forma lo tienen que colocar hacia arriba y cuando soplan, entonces este
esta laminita va a vibrar y hace que esa vibración se transmite a los pulmones y va a poder desprender las secreciones. El threshold tape. El threshold tape es otro dispositivo para la expiración. Lo que pasa es que con este threshold tape tienen que ser muy cuidadosos porque hay otro dispositivo muy parecido de la misma casa, pero que hace todo lo contrario. Como les venía diciendo, en fibrosis quística tenemos que hacer énfasis en la expiración. Entonces tenemos siempre que pedirle a nuestro paciente, por favor, bote el aire largo, 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 para que ese volumen residual, ese volumen que queda, no se nos vaya aumentando. Este threshold tape es un dispositivo que lo podemos graduar para saber qué presión queremos mandarle a nuestro paciente y nos ayuda muchísimo si es bien utilizado. Al final de esta charla se los voy a mostrar y les voy a enseñar por qué se puede confundir con otro que es muy parecido. Aquí tenemos la válvula PEC de Parr. Esta es una válvula de presión expiratoria positiva. Nos hace la misma función y es que cuando el paciente está expirando hay una presión para que sea para él un poco más difícil, tenga que hacer un poco más de esfuerzo y con ese esfuerzo botando el aire pueda desprender las secreciones. También se los voy a mostrar para que ustedes aprendan a manejarlo, pero quiero que noten estos orificios que hay acá. Si ustedes ven acá o acá, ven estos orificios. Normalmente la boquilla tiene un orificio grande y con esto, con esta mariposa que ustedes ven acá, uno la va volteando y hay orificios, uno que es igual al que hay debajo y de ahí se va achicando. Entonces hay orificios medianos, hay orificios pequeños. Si ustedes ven aquí, este es más grandecito, este es más chiquito. A medida que se contraponen esos dos orificios, vamos a ver la dificultad para el paciente para que le funcione, que le funciona, que le gusta, que necesita, de acuerdo a lo que el paciente está haciendo. ¿Cuál es la mejor técnica de todas estas que les he mostrado? La mejor técnica no existe. La mejor técnica es la que le guste al paciente. La mejor técnica es la que el paciente sienta que realmente le funciona. Entonces, porque yo puedo enseñarle todas las técnicas, pero el paciente me dice, no, a mí solamente me gusta que me haga la percusión o a mí solamente me gusta hacer el ciclo activo de la respiración. Si yo como profesional veo que es suficiente y lo está haciendo bien, tengo que sacarle todo al máximo a esa técnica que el paciente tiene para que limpie sus secreciones. Pero siempre es estar uno de acuerdo con el paciente para llevar las cosas a su máximo efecto. Aquí es donde vemos el lavado de los dispositivos. ¿Por qué les hacía tanto énfasis con el acapella? El acapella es este que ustedes ven aquí arriba. ¿Ven cómo se abre? ¿Cómo se pueden quitar las partes? Aquí tenemos la boquilla y esto es una parte interna y de resto sí ya es el caparazón. Esto es lo que funciona para que haga las oscilaciones en el paciente. Entonces, las partes son desarmables. ¿Y cómo debemos limpiarlo? Jugarlo con agua enjabonada, la pieza bucal sobre todo, porque es la que más contaminamos. Y cuando tenemos un agua hirviendo, una olla con agua hirviendo, se desapagan esa olla cuando ya hirvió y colocan este dispositivo por 10 minutitos. Luego lo retiran, lo secan y lo guardan. Por favor, tengan cuidado de no guardar estos dispositivos con partículas de agua. Cualquier dispositivo, cualquier nebulizador que se guarde mojado, corremos el riesgo de tener hongos. Y los hongos se los van a pasar en la siguiente nebulización o en la siguiente ejercicio respiratorio que ustedes hacen con esos equipos. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos en la higiene también de los equipos. ¿Y dónde guardamos los equipos? Por favor, no guardar los equipos en bolsas plásticas y mojados. Es lo peor que se puede hacer. Uno va a almacenar esos equipos cuando ya estén totalmente secos, no tengan ninguna partícula de agua y estemos seguros que para la siguiente
nebulización va a estar perfecto, lo mismo que para el siguiente ejercicio respiratorio con cualquiera de estos dispositivos. Aquí les voy a mostrar el compresor BIOS. Quiero que ustedes miren cuidadosamente sobre todo cómo vamos a hacer cambio, a mirar el filtro, cómo lo vamos a limpiar, porque el cuidado de estos equipos es muy importante para realizar una buena nebulización. Con una moneda abrimos para sacar el filtro. Ustedes ven ahí, el filtro está totalmente blanco. Siempre debe estar totalmente blanco. Cuando ese filtro está negro, tenemos que cambiarlo. Normalmente se hace cada 6 meses. Aquí vemos otro equipo que es el Freques, que también tiene un filtro y también tenemos que abrirlo con una moneda, mirarlo, estarlo chequeando y cambiarlo cuando haya necesidad de cambiar. Aquí vamos a ver un filtro que utilizamos ahora en las nebulizaciones, sobre todo ahora en tiempo COVID, es ese filtro antibacterial para que las bacterias que está botando el paciente no nos contamine ni a nosotros, personal de salud, ni al familiar que esté al lado. Entonces se utiliza mucho este filtro. Ustedes ven aquí el nebulizador y tenemos el filtro antibacterial y aquí la boquilla del paciente. Entonces, acá este filtro no permite que cuando el paciente expira, todas las bacterias salgan al medio ambiente. Entonces, eso ha sido muy práctico, sobre todo ahora en época de COVID. La higiene nasal. Hablamos aquí de muchas cosas. Como ustedes verán, estamos hablando de higiene del pulmón, higiene de los equipos, y ahora vamos para higiene nasal. Entonces, ¿qué hacemos para higiene nasal? Es muy importante que pacientes con fibrosis quística desde muy pequeñitos se acostumbren a tener una higiene nasal. ¿Por qué? Porque en la vía aérea alta, en su naricita, también se acumulan muchas secreciones que son muy espesas, que son muy adheridas a toda la parte nasal, igual que a la parte de los bronquios, y que no es fácil sacarlo. Lo que pasa es que tenemos que tener un cuidado especial. Cuando hacemos estos lavados, deben ser a volúmenes altos, pero a baja presión. ¿Qué quiere decir esto? Por favor, coloquen suficiente solución salina, pero no me manden a presión eso. Por eso es difícil aconsejar que lo hagan con jeringas. Al hacerlo con jeringas, lo que estamos haciendo es que estamos mandando una presión grande con un flujo pequeñito, un volumen pequeño. Entonces tenemos que tener cuidado. Si ustedes ven estas dos diapositivas, aquí hay una técnica diferente, entonces siempre el paciente tiene que estar con la cara sobre el lavamanos, o sea, no va hacia atrás. Ustedes no verán ninguna de estas dos señoras que está haciendo eso para atrás. Está con la cara hacia el frente, en una fosa nasal va entrando la solución salina y tiene que salir por la otra fosa nasal y vamos a ver cómo toda la secreción va a ir limpiando. Igual pueden utilizar estos otros, son unos frasquitos que aquí viene toda la solución salina y el paciente lo coloca de esta manera, espicha, hace una presión en el frasco, entra el líquido, pasa a la otra fosa nasal y ahí es donde sale toda la secreción. Entonces, eso es ideal hacerlo desde los pequeñitos. Por ejemplo, hay estos frasquitos también para niños pequeños, que se llama kits. Entonces, depende la edad del paciente, vamos a escoger qué equipo de estos es mejor para cada uno de ellos. El lavado de manos, como siempre, es supremamente importante. No solamente porque nosotros tengamos fibrosis quística, sino en el común de la vida diaria. Debemos ser muy cuidadosos con el lavado de manos. Ahora, con la época de pandemia, creo que todos nos volvimos más conscientes en el lavado de manos. Y es importante que le creen esa conciencia, sobre todo a los niños chiquitos. Lavado de manos tanto de ustedes como de su hijo, si es pequeñito, antes de tomar un equipo, antes de una nebulización, antes de hacer un dispositivo. Tienen por favor que lavarse sus manos para poder manipular los medicamentos y los equipos
y no contaminarlos para infectar a nuestros pacientes. Hablamos un poquito ahora de ejercicio físico. El ejercicio físico es muy importante. Y saqué aquí una frase de la doctora Margarita Pérez. Ella es una médica con doctorado de la Universidad de Madrid, en España. Y ella dice que el ejercicio es una herramienta capaz de mantener en mejor estado la masa muscular, el sistema pulmonar y la condición física. O sea, el ejercicio físico ayuda muchísimo. No tengamos ese mito que nuestro paciente por tener algún problema respiratorio tiene que quedarse quieto. Al contrario, el paciente con problemas respiratorios debe hacer ejercicio para ejercitar todos los músculos de la respiración y para poder sobrellevar cualquier infección. Aquí vemos que en época de pandemia no podían salir, entonces todos encerrados en casa decían, no podemos ir a un parque, no podemos ir a un gimnasio, entonces yo no puedo hacer ejercicio físico. Miren aquí uno de mis pacientes como sí podía hacer ejercicio en su casa. Él es un jugador de fútbol y ahí lo ven como en su casa, como no podía salir, como en su casa hacía su ejercicio. Aquí vamos a ver otra de las niñas, también en su casa, miren cómo hace el hula hula. Miren que al fondo, si ustedes pueden ver al fondo, tiene un aparato para poder brincar. Y si la ven en la otra diapositiva, aquí vamos a ver que ella está haciendo algo de pesas, siempre controlado con la respiración. Cuando se hace esa clase de ejercicios, esta clase de ejercicios tienen que tener mucho cuidado y deben ser supervisados, ¿no? Sobre todo cuando van a levantar algo de pesas, eso tiene que ser totalmente supervisado porque no lo pueden hacer ni los niños pequeñitos, ni los niños con muy bajo peso, y tiene que uno graduarles qué tanto peso pueden levantar con sus manos. Seguimos hablando de higiene, para que ustedes vean la higiene, qué cantidad de cosas conlleva. No solamente es higiene pulmonar. Vamos a ver también la higiene del entorno, del área donde viven, donde estudian. Entonces, hay muchos factores de riesgo y tenemos que minimizar todos los factores de riesgo. Entonces, vamos a mirar si donde vivimos o donde estudiamos o donde trabajamos hay riesgo de humo, la gente está fumando. Y ustedes dicen, no, pero es que yo no estoy junto al que fuma. Yo me hago en otro lado cuando está fumando. Pues ojo, porque si se van a sentar en la misma silla donde el que estuvo fumando, si van a estar cogiendo la ropa del personaje que estuvo fumando, eso se llama ser fumador de tercera mano. Y ahí está pasando todos esos químicos del cigarrillo al pulmón del paciente. Entonces, el paciente que quiere fumar, por favor, es muy, muy lejos y en área abierta. Pero los de fibrosis quística, y normalmente todos deberíamos estar muy alejados del cigarrillo. Otro factor de riesgo son las bacterias. Entonces tenemos que cuidarnos mucho de las bacterias. ¿Cómo nos vamos a cuidar de las bacterias? Lávense bien las manos, tengan adecuado equipo con la higiene del equipo. Si alguien está con gripa, si alguien está con COVID, no nos acerquemos a esa persona porque sabemos que nos puede transmitir alguna de estas bacterias. Entonces, traten de minimizar ese riesgo. O, por ejemplo, los que viven en un área súper contaminada o trabajan en un área contaminada. Entonces, resulta que nuestro paciente vive en un área donde todo el camino es en polvo, no está pavimentado, o donde al lado tiene una fábrica de carbón o una fábrica que expele humo, olores, químicos todo el día. Eso no conviene para el pulmón. Igualmente, los pacientes de fibrosis quística que ya son adultos y trabajan, uno de los riesgos es su sitio de trabajo. Entonces, tienen que mirar muy bien que su sitio de trabajo no esté lleno de moho, que no tenga olores fuertes, que no tenga humo, que no tenga partículas contaminantes, para que no vayamos a tener problemas con nuestros pulmones. Entonces, esa es la higiene de todo el área donde vivimos. Es muy importante.
¿Qué debemos hacer? Si estamos en nuestras casas, es importantísimo, por favor, ventilar a diario las habitaciones. Cuando uno ventila a diario, el intercambio de aire ayuda a que las bacterias no se queden en un solo sector, sino que se van yendo con el viento. Cambiar sábanas y toallas frecuentemente. Es ideal, sobre todo todo paciente debe tener sus artículos de aseo para ellos solitos. No deben estar compartiendo toallas, por ejemplo, con los hermanitos si tienen, o con los primos, o con los papás, no sé, o si son pacientes adultos, no lo pueden estar compartiendo con su pareja. Tienen que tener cuidado, así como las toallas, las deben ser para ellos solos, igualmente todo lo que es de aseo. Limpiar las superficies de cocina y el baño con desinfectante. No olviden cuando se limpie el baño, limpiar las llaves del baño, donde se gradúa el agua caliente, el agua fría. Toca limpiar esas partes. La limpieza de las duchas y los desagües. Las duchas normalmente no las limpian y es importantísimo limpiarlas porque ahí se acumulan muchas bacterias. Y cuando uno abre el agua y el agua va caliente y sale vapor, eso estimula el crecimiento de los gérmenes y las bacterias. Entonces es importante que las duchas y los desagües estén muy limpios. Y si viven ustedes en clima caliente, donde hay aire acondicionado, por favor limpien los filtros del aire acondicionado, que es este otro lugar donde se acumulan muchísimas bacterias. No se recomienda que tengan alfombras, porque en las alfombras prevalecen mucho los gérmenes, es muy difícil mantener una adecuada higiene con alfombras. No se recomienda que las personas con fibrosis quística vayan a baños turcos o a jacuzzis, porque vamos a ver que con esa agua caliente y ese vapor hay una proliferación de gérmenes inmensa. Las piscinas. La piscina es un ejercicio excelente para problemas respiratorios. Entonces, siempre se recomienda, vaya a nadar si usted puede, pero ¿qué cuidados debe tener? Por favor, que esta piscina esté adecuadamente tratada, que no sea una piscina que no la limpian, que no sea una piscina que es pública donde no sabemos si está bien tratada o no tratada, el agua que está ahí, y es el agua que se nos va a ir a nuestros pulmoncitos en cualquier hundida que tengamos. Entonces tienen que tener mucho cuidado cuando vayan a la piscina, qué clase de piscina es la que ustedes van. En cuanto a las mascotas, no están contraindicadas. Lo que pasa es que la mascota debe tener las medidas higiénicas. Tiene que estar bañado, tiene que estar vacunado, no puede ser un perrito o un gatico de la calle, y lo pueden tener en su casa siempre y cuando el paciente no sea alérgico al pelo del perro o del gato. Entonces ahí sí ya vendríamos a hablar de otra cosa, pero no es porque si tiene fibrosis quística no puede tener perro o gato. Eviten la exposición al humo de tabaco y evite estas áreas, como yo les decía, de construcción y de obras. ¿Qué consejos les voy a dar? Dentro de los consejos, por favor utilicen siempre el tapabocas. Cuando están, sobre todo ahorita, la gente se ha relajado muchísimo, se ha quitado mucho el tapabocas y estamos otra vez con picos respiratorios y estamos con aumento de COVID. Entonces, ya no es raro ver una persona con tapabocas. Hace 2 años, la gente me decía, ay, no, es que la gente nos mira mal cuando nos ponemos tapabocas, creen que nosotros estamos infectados, no nos gusta. Ahora no, ahora es común que todos nos pongamos tapabocas. Entonces, por favor, ustedes sigan cuidándose mucho con tapabocas, sobre todo en áreas cerradas. En áreas abiertas no hay problema, pero en áreas cerradas, por favor, utilicen mucho tapabocas. Eviten el contacto con aerosoles o con secreciones de personas que les tosen al lado, que saben ustedes que están enfermas. Por favor, apenas ustedes vean eso, muévanse de ese sitio, no se queden ahí. Eviten contacto físico con estas personas que están tosiendo o que ustedes saben que están con problema respiratorio que puede ser infeccioso y no les ayuda a ustedes. Cuando vayan a expectorar el paciente con fibrosis quística, hay 2 clases de paciente. Hay uno que expectora muchísimo, eso se llama un hipersecretor. Por favor, tener a la mano
unos pañuelos desechables y poder ir desechándolos en una caneta de la basura y después bañarse las manos. Entonces, este paciente que produce mucha secreción debe siempre toser. Yo sé que en estos momentos que todos se le dicen es que usted tiene COVID. Entonces, ustedes aclárenle a las personas que están al lado, tranquilas, yo no tengo COVID, tengo una condición que me hace toser, pero no se preocupen, no tienen que entrar en detalles, pero sí tienen que toser. No pueden aguantarse la tos porque al acumular secreciones vamos a aumentar las infecciones. No compartan equipos de aerosol terapia. ¿Qué quiere decir esto? Que si en la casa hay uno o más pacientes de fibrosis quística, no podemos compartir, así sean hermanitos, compartir los equipos. Entonces, el mismo nebulizador que utiliza Pepito va a utilizar Juanito, porque son hermanitos. No, Pepito tiene unos, Juanito tiene otros. Lo que pueden compartir sería el compresor, pero el nebulizador no lo pueden compartir. La limpieza de los equipos y los dispositivos es importantísima. Y es importante también que utilicen un micronebulizador por medicamento. Normalmente se les manda 2, 3 nebulizaciones. Una con Dornasa, una con Hipersal, y si una con antibiótico, otra con antibiótico. Deben utilizar 3 micronebulizadores diferentes. Por favor, nómbrelos, márquelos. El primero para la hipertónica, el segundo para la Dornasa, el tercero para la tauramicina, pero no me estén mezclando los nebulizadores. Aquí hay un recuerdo de el primer paciente que yo conocí aquí en Colombia cuando yo llegué de fibrosis quística. Este muchacho hizo este banner y él escribía 1000 batallas, una guerra, y si ustedes ven ahí, decía, no hay cosas imposibles, solo hombres incapaces. Entonces, yo voy a dejarles de compartir la pantalla porque voy a mostrarles los equipos y ustedes me pueden ir haciendo preguntas. O sea, yo les voy a mostrar los equipos para que ustedes los vean, para que miren qué es lo que tenemos, qué es lo que se necesita y cómo los ven realmente. Entonces vamos a empezar. Aquí vamos a ver el micronebulizador. Todos estos son de Pari y son reutilizables. Con estos equipos es con lo que se ha hecho la mayor parte de estudios. Entonces, por eso es que se los estoy mostrando. Entonces, por ejemplo, este Sprint, este nebulizador Sprint es muy bueno para la higiene, para evitar contaminación, porque si ustedes ven, se abre la pestaña y acá vamos a colocar el medicamento sin tocar nada interno, vamos a cerrarlo. Entonces la contaminación va a ser mínima. Aquí les muestro el filtro que les estaba comentando, antibacterial, y aquí va la boquilla que se va a colocar el paciente. Entonces el paciente está nebulizando y cuando expira, todo va, las bacterias van a estar saliendo y filtradas con este filtro para que los que estemos a los lados no vayamos a contaminarnos. Esta es una clase de micronebulizador. Por ejemplo, boquillas utilizamos en pacientes que tienen más de 3 añitos. En pacientes pequeñitos nos toca utilizar mascarita porque el paciente todavía no está acostumbrado a dejar cerrado su boca todo el tiempo. Entonces vamos a utilizar mascaritas. Si ustedes ven aquí, esta es una que se llama una Bubble Fish, que es una mascarita para niños. Se coloca en otro nebulizador, porque este nebulizador también es PARI, también se utiliza para nebulizaciones de fibrosis quística. Este se llama un LC Class. Entonces son 2 nebulizadores, ustedes los ven diferentes, pero hacen lo mismo, la partícula tiene el mismo tamaño, nos funciona, no hay problema, depende de lo que ustedes puedan adquirir en el área donde ustedes estén. Ahora, hablemos de la manguera. La manguera, por favor, nunca la mojen. La manguera no se puede mojar porque para secar la manguera es muy difícil. Entonces, si ustedes ven algunas veces cuando están nebulizando, ustedes verán
que hay unas burbujas dentro de la manguera. Entonces dicen, pero yo no le he echado agua y ya tiene ahí burbujas, ¿qué hago? Entonces les voy a enseñar el truco. Ustedes van a coger el compresor con el que hacen la nebulización, conectan solo la manguerita, ya no con el nebulizador, solo la manguerita, la conectan y prenden el equipo y por el otro extremo van a ver cómo con la presión de aire va a salir todas esas partículas de agua que tienen ahí. Cuando ya ven que no tiene partículas de agua, ustedes apagan, desconectan y ahí sí pueden guardar las mangueras. Aquí vamos a ver los dispositivos. Aquí tenemos el Acapela. Este es el Acapela Choice del que yo les estaba hablando. Entonces vamos a ver cómo se desarma el Acapela Choice. Entonces ustedes ven cómo se desarma, cómo se abre y cómo se quita la parte interna. Entonces, si ustedes ven, es muy fácil y es muy higiénico para nosotros poderlo limpiar y que no tengamos contaminación. Con esto, por favor, tengan mucho cuidado. Esto tiene una parte metálica a este lado. Esa parte metálica debe estar totalmente limpia, seca. No le dejen agüita porque se empieza a oxidar y empezamos a tener problemas. Entonces, esa partecita que tiene ahí, por favor, tienen que limpiarla muy bien, al igual que la boquilla. Vamos a mostrarles el threshold y el otro equipo que les decía que se pueden confundir. Son estos dos equipos. Si ustedes ven, son supremamente parecidos. ¿Qué vemos de diferencia así a buen ojo? Que el uno tiene un poquito de azul y el otro no tiene azul, pero de resto decimos son iguales. Yo no sé si ustedes lo alcanzan a ver bien. Son dos equipos que prácticamente son iguales, pero la función es totalmente diferente. Este equipo con la tapita azul es el que utilizamos en fibrosis quística porque es para parte expiratoria, para cuando voy a soplar. Este equipo, que es totalmente blanco y transparente, es para parte inspiratoria. Entonces, este se llama un IMT, que quiere decir que es Inspiratory Muscle Training, o sea, un entrenador muscular inspiratorio. Si ustedes ven, aquí tiene unas letras abajo y dice IMT, Inspiratory Muscle Training. Por favor, cuando dice la I, Inspiratory, no es para fibrosis quística. Entonces, el que nos funciona es este. ¿Y cómo lo vamos a graduar? Se lo colocan en la boca y aquí va uno rotando con este aparatico. Ustedes ven aquí, voy dando la vuelta y puedo aumentar la dificultad para realizar. Eso depende cómo esté el paciente. Aquí les voy a mostrar el Flutter, es este equipo, donde cómo está compuesto. Este está compuesto por una bolita de metal, no más. Entonces, una boquilla y una bolita de metal. Lo cerramos. ¿Y cómo lo vamos a realizar? El ejercicio. Acuérdense, por favor, botan el aire, primero toman aire, colocan boquilla y cuando soplan, no inflan, o sea, no hacen esto. Que inflen esto así, no pueden hacerlo. Tiene que, si lo llegan a hacer, es mejor que tomen aire, soplen y por más o menos 6 segundos boten el aire y eso va a hacer que las oscilaciones pasen al pulmón y puedan toser. Aquí vamos a ver el que les decía que se parece mucho en forma, pero que en función tiene otras cosas. Es el Pari-OPEP. El Pari-OPEP es un poquito más angosto acá, pero si lo vemos por dentro también vamos a ver que tiene una bolita metálica, pero este va a tener presión. Entonces, fuera que tiene presión en la expiración hace oscilación. Entonces, hacemos dos cosas. Toma aire y cuando bota adentro, esa bolita va dando vuelta, pero me va haciendo también una presión para desprender las secreciones.
Bueno, importantísimo, les iba a mostrar los equipos para lavados nasales. Entonces, por ejemplo, este es la botellita. Esta es una botellita para niños. La de adultos es un poquito más grande. Entonces, esta botellita lo que se hace es que se llena con agua. Esto tiene un límite. Se llena con agüita y se le coloca un sobrecito que viene en la cajita, un sobrecito de sal. Se le coloca, se agita, idealmente que sea templadita el agua. Se agita y después colocamos nuestro niño, o si es usted un adulto, entonces tiene que colocarse de esta manera, colocar el equipo y va a ser una presión para que esa agua pase de una fosa nasal a la otra y vayamos lavando. Primero un lado, después el otro. También hay este para hacer lavados. Este es un Montesol. Este, ¿cómo funciona? Este lo que pasa es que nosotros lo vamos a llenar con agua. Entonces lo vamos a llenar con agua. Entonces aquí se le mete todo el agua. Se llena de agua hasta el límite donde está. Se coloca en la fosa nasal y vamos a también hacer esta posición y lograr meter, introducir todo el líquido por una fosa nasal y después por la otra. Otra de las cosas importantes, por favor, si ustedes están utilizando, si son pacientes o si tienen sus hijos pacientes o su familiar con fibrosis quística y están utilizando inhaladores, es muy importante que utilicen inhalocámaras, que no lo hagan directo. Al hacerlo directo tenemos muchos problemas de turbulencia en la boca y se nos queda en la boca, nos irrita la garganta, a veces se va la voz, a veces no funciona, dicen ustedes este inhalador no funciona porque se les fue para el estómago o se les quedó en la boca pero no se fue para el pulmón. Entonces los últimos estudios han mostrado que indiscutiblemente es necesario, si usted sea adulto o sea niño, no importa, consiga una inhalocámara. Idealmente que sea no electrostática. ¿Qué quiere decir eso? Que no se le peguen las partículas, que sea de aluminio. Y coloquen con toda la técnica el inhalador. Hay unas que pueden utilizar sin boquilla. Si usted es adulto, puede hacerlo solamente sin boquilla. O si es niño o es adulto y quiere hacerlo con mascarita, entonces van a colocar la máscara, van a colocarse la mascarita, botan el aire, colocan el inhalador, espichan y toman lentamente 5 veces. Toman aire, botan aire, toman aire, botan aire. No lo pueden hacer rápido. Después de hacerlo 5 veces o 10 segundos que estén conectados ahí, lo retiran y esperan de 30 segundos a 1 minuto para hacer las veces que su médico le haya dicho que tiene que hacer las inhalaciones o los puff. Ya sea 2 veces, ya sea 3 veces, ya sea 4 veces, ya todo depende que les han medicado, que les ha dicho su médico que les está manejando su patología. Esos son algunos de los equipos, algunos de los dispositivos. Por favor, importantísimo que aprendan a respirar bien. Por favor, lavado de manos. Mucho cuidado en el almacenamiento de los medicamentos. Almacenen los medicamentos donde deben almacenarlos. Si ustedes están con Dornasa, acuérdense que es refrigerado, no congelado. Y tengan los medicamentos lejos de mascotas y lejos de los niños. Y en un sitio donde no les dé el sol directo. Es importantísimo para que la acción del medicamento no se dañe. Ahora quedo pendiente de las preguntas que tengan, qué dudas tienen, qué quieren preguntar. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Claudita. Excelente, muy clara, muy ilustrativa. A nombre de la Asociación Colombiana de Neumología Pediátrica, del Programa Nacional de Educación en Fibrosis Quística, le queremos dar gracias a Claudita por colaborarnos con este taller y les agradecemos a ustedes el estar conectados. Los felicito. Tenemos 68 participantes más o menos constantes, está muy bien. Y ahorita pues abrimos el objetivo claro del foro, es que ustedes puedan realizar preguntas
de aspectos que se desarrollaron dentro del taller. Entonces, pueden abrir sus micrófonos, pueden levantar la mano para poder irles dando la palabra. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Es que lo que pasa es que yo hablaba con los de Asociación de Neumólogos Pediatras y yo sufro es de bronquiolitis obliterante. Sí. Normalmente me ven en la Fundación Neumológica. La Fundación Neumológica nos dio cita hasta agosto, pero estuve hospitalizada, ya llevo como 7 veces hospitalizada y no nos dan con nada. Hace una semana entré en crisis y ya estamos desesperados porque ya no sabemos qué hacer. Hacemos esquema de crisis, vamos al hospital que tengo la enfermedad alborotada, pero no nos dicen nada. Camila, ¿tú estás produciendo muchas secreciones? Sí, pero no. Normalmente como que sí y me ahogo más en la noche. Yo tengo dolores en el pecho que me hacen llorar y gritar. Tengo desaturaciones hasta de 77 con oxígeno. Me ahogo mucho, se me dificulta dormir, se me dificulta respirar y la tos no me deja en paz. Camila, yo realmente lo que te puedo sugerir, el tratamiento sí es para los médicos, los neumólogos son los que tienen que hacer tu seguimiento. Yo en este momento no te puedo decir nada porque yo no soy tu médico y eso ya es específico de cada cual. Entonces es muy difícil en este medio, en este momento que tenemos, que podamos definir qué tratamiento para cada uno. Me disculpas, pero es más de médico para que te trate. Mira, yo soy Danitza Madero, neumóloga pediatra. Yo soy quien lidera el programa de educación en fibrosis quística. Por lo que nos acabas de comentar, tú no tienes fibrosis quística, sino otra enfermedad que se llama bronquiolitis obliterante. Como nos describes en este momento tu situación y el estado en el que estás y la manera en la que estás oxigenando, tú necesitas estar hospitalizada, mijita. Yo te sugiero tu EPS que tengas, que asistas, porque no puedes seguir en la casita como estás, con el estado en el que estás, porque necesitas que tengas intervención por otras cosas, no solamente con terapia respiratoria, probablemente habrá necesidad de mirar qué tanta cantidad de oxígeno se te aporta con otro método. Y es muy importante que asistas a un servicio de urgencias en el estado en el que estás. No te pongas a seguir en la casa manejándote tú sola en la casa, ¿sí? Pues si tienes tu EPS en la neumológica, es probable, todos los servicios de urgencias en este momento están muy llenos, pero un paciente que tiene en el estado en el que tú estás es un paciente que necesariamente se tiene que atender y se va a hospitalizar, ¿ok? Vale, sí, señores, gracias. Bueno, a ver, ¿quién más tiene preguntas? No oigo preguntas, quedó todo muy claro. Aquí hay una pregunta que escribe Fernando Gámez. Dice, hola, tengo una duda. ¿Cuáles serían los pasos que debemos hacer al momento de atender a un paciente con fibrosis quística? Es un poquito compleja esa pregunta, porque ¿cuáles son los pasos de qué? Los pasos para manejar toda la patología, los pasos para hacer la terapia respiratoria. ¿Qué es lo que quieres? Yo te voy a decir un poquito lo que es, digamos, el orden de los medicamentos cuando tú tienes un paciente con fibrosis quística. Entonces, ¿qué pasos son? Primero, debes tener los medicamentos a la mano, los medicamentos, entender qué hace cada medicamento y el orden de los medicamentos. Entonces, normalmente vas a empezar con un broncodilatador, que es salbutamol o albuterol, depende del país donde ustedes estén. Después vamos a utilizar hipertónica, que es esa solución salina bien saladita, que se llama hipertónica.
Después vamos a utilizar lo que se llama la dormasa alfa, que es un mucolítico que va a romper el moco. Después de eso van a tener que hacer ejercicio respiratorio, toser, hacerle si necesitan percusión y pueden y les gusta percusión, sino hacer los otros ejercicios que les dije con los dispositivos y limpiar las secreciones. Pueden hacer después de eso cualquier ejercicio físico, que eso ayuda muchísimo. Entonces ese es más o menos el orden que tenemos que hacer para la higiene bronquial. Bueno, Paola, porque aquí tengo dos con la manito subida, pero el micrófono apagado. Entonces no sé si les abren el micrófono a Isabel y a Paola. Isabel. Buenas noches. Ok, cuéntame. Tengo una pregunta. Sucede que a mi hija pues ha tenido episodios de hemoptisis. Entonces la pregunta es, ella tiene el flúter. Si ella puede utilizar el flúter con esos episodios de hemoptisis y le han hecho embolizaciones. Hace como 15 días le hicieron una embolización. No, si está con hemoptisis y le acaban de hacer una embolización, no puedes hacer eso, porque eso es una presión y vamos a estimular el sangrado. Entonces toca esperar un poquito que pase y después lo podrá volver a hacer, pero de inmediato no. Ok, muchísimas gracias. Okay. Paola, cuéntame. Buenas noches, tengo mi niño de 11 meses, Sí. estamos con el micronebulizador PARI, pero bueno, tengo dos preguntas. Una, las mangueritas se rompen como en la conexión del PARI, entonces quería saber, o sea, si tengo que ir a la EPS o cómo hago para cambiar esas mangueras porque se sale, o sea, ya están rotas y se salen el aire. Y la segunda es que mi bebé, pues, él tose y tose con sus micros, con la hipertónica y con la hornaza, pero es muy difícil que él expulse sus flemitas. ¿Cuánto tiene? O sea, 11 meses? 11 meses, sí. No, O sea, él pues, tose, pero es muy no. difícil que... Tranquila, Paola. No, el caso es que tosa, movilice la secreción. Si se la traga, no hay ningún problema, va para el estómago. Ya después, cuando Ok. esté más grandecito, que ya le sepan feas las secreciones, que ya tenga que tomar más muestras, entonces ahí sí van a prender el niño a expectorar. Pero ahorita está muy pequeñito, no hay problema, déjalo que tosa y se las trague. Y respecto a la manguera, ¿cuánto tiene las mangueras que tú tienes? Porque es que esto tiene un promedio de vida de entre 3 y 6 meses. Si tienen más de 6 meses, son equipos que tienen que ser cambiados, todos, con el micronebulizador, con la manguerita. ¿Te quedó claro? Ok, muchísimas gracias. Sí, ya cumplió los 6 meses de vida el equipo. Sí, claro, no toca cambiarlo. Eso la EPS te lo cambia. Toca que vayas Bueno. y solicites a tu médico de cabecera que le prescriba otros equipos porque ya pasaron 6 meses y ya no están funcionando. Bueno, listo. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta? No veo manitos levantadas. No sé. Doctora Danitza, entonces le doy la palabra. Yo, qué pena, con Ok. respecto a lo que decía ahorita la otra mamá, pregunto cuál es el debido proceso para hacer el lavado de los equipos que mostraste al principio, porque si hablabas pues como del secado, pero para lavarlos, ¿cuál es el procedimiento? Bueno, hay varios procedimientos y depende de qué tengas. Si tú tienes, por ejemplo, un esterilizador de teteros, que tienen ustedes todavía niños chiquitos, tienen por ahí un esterilizador de teteros, los pueden poner en esterilizador de teteros. Si no tienen, entonces por favor ponen a hervir agua, hiervan agua y antes, mientras el agua está hirviendo, no van a colocar los equipos. Van a un lado tener los equipos con jaboncito, jugarlos con agua común y corriente. Cuando ya hirvió el agua, apagan el fogón y colocan los equipos desarmados por 10 minutos. Después los sacan, los dejan secando y cuando estén totalmente secos es que los pueden guardar. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. ¿Algo más? Hola, muy buenas tardes. A él. Sí,
Soy estudiante de la carrera de Anestesiología y Inhaloterapia de la Universidad de El Salvador. Mi pregunta va con respecto, usted mencionaba que a la hora de nebulizar a los pacientes hay que utilizar diferentes nebulizadores para cada medicamento. De ahí todo me quedó muy claro. Gracias por la explicación. Está muy bien. Gusto, cualquier cosa, estamos para ayudarles. Y sí, como decía Ever, es importantísimo que con cada medicamento tengan un micronebulizador. Es mejor que no los estén mezclando, entonces, como les decía, un nebulizador para la hipertónica, un nebulizador para la dornasa, y si tienen antibiótico, pues es mejor que tengan otro, bien marcaditos y bien guardados. Hay unas preguntas en el chat si quieres revisarlas también. Bueno, aquí dice, mi pregunta es sobre los dispositivos. ¿Cuál de todos es el más recomendable al paciente de fibrosis quística? Ya que nos comentó que deben ser de expiración. Sí. Todos los que les nombré son expiratorios. El único que no es expiratorio es el que les dije que se parece mucho a este. Este es el único que no funciona para fibrosis quística. De resto, todos los que yo les mostré, todos funcionan para fibrosis quística. Lo que pasa es que debemos hacer un consenso con nuestro paciente, con lo que tenga el paciente, porque a veces solamente tiene uno y pues con ese vamos a funcionar. Pero si puedes escoger el paciente, entonces vamos a ver cuál le gusta al paciente y cuál va a funcionarle mejor. Pero todos estos son expiratorios para fibrosis quística. O sea, no es que haya uno específico. Ahora, en el caso que se mezclen los medicamentos, ¿qué ocurre o cuál es el problema? No, es que los medicamentos nunca se pueden mezclar. Por ejemplo, yo no puedo hacer una nebulización, resulta que tiene mi paciente, por decir algo, hipertónica, dornasa y antibiótico, y yo solamente tengo este nebulizador y digo, uy, eso es mucho tiempo, como muy largo, entonces voy a abrir y le voy a colocar la dornasa, la hipertónica y el antibiótico, me nebulizo 15 minutos y ya hice 3 nebulizaciones. No, porque pierden la acción cada fármaco. Entonces es importante que cada nebulizador sea para un medicamento. Y si tienen solamente un nebulizador, lo que yo sugiero, si ya es en últimas, es que cuando hacen la nebulización primera, les toca ir, lavarlo y venir y colocarle el otro medicamento. Entonces, pues es trabajo doble, pero les tocaría hacer. Bueno. Dice, buenas tardes. Para poder hacer la técnica de terapia que es de drenaje o percusión, ¿cómo se realiza a un paciente del sexo femenino en la parte anterior? Bueno, aquí tiene que ser muy cuidadoso el profesional que hace la percusión, sobre todo en las niñas, cuando están desarrollándose, alrededor de los 10, 12 añitos, son muy sensibles. Entonces, se evita en esa edad hacerlo anterior. Pero después lo que se hace es que se coloca una toalla enfrente. Si el paciente está cómodo con el profesional que lo percuta en la parte frontal, que es con un poco de menos presión, un poco más suave, y le haga su vibración con una toalla, o si no, lo que se hace es que se le enseña a la niña que ella misma con su manito se percuta solita, y ella va aprendiendo y va cogiendo confianza y va haciendo las cosas solita. Pero hay una época, como te digo, entre los 10 y 12 añitos que son muy sensibles, no se puede tocar, no se percute por el frente. Bueno, aquí hay otra pregunta. Dice, ¿dónde es recomendable guardar los nebulizadores? Los nebulizadores, estos son los nebulizadores, ¿no? Estos son los nebulizadores. Y este es el compresor. Entonces, todo toca guardarlo en un sitio donde no haya humedad. Me gustaría mucho en sitios alticos, donde no le dé el sol, donde esté guardado y donde no haya manipulación de las personas. Entonces, ese es el sitio ideal, un sitio específico, alto, guardadito,
donde no esté al acceso de cualquier persona, ni esté contaminado con cualquier cosa que ustedes tengan al lado. Bueno, aquí hay otro que dice, ¿con qué tipo de jabón se deben lavar los nebulizadores? ¿Y está mal lavarlos solos con agua caliente sin jabón? Pues, si normalmente no están con saliva o con secreciones en los nebulizadores, lo que hacen es que juáguenlo primero con agüita y después lo hierven, que quede con el agua hervida, lo meten en el agua hervida y ya. Pero si ustedes ven que hay un residuo de secreciones o de saliva, sí es mejor con un poquito de jabón. Pero tienen que retirar muchísimo el jabón, ¿no? O sea, no es que vayan a quedar con ese jabón en los nebulizadores porque eso irrita la vía respiratoria, entonces eso está contraindicado. Es más fácil utilizar un jabón líquido, ¿no? Sí, exactamente. Sí, señora. No sé qué más preguntas hay. Creo que no hay más preguntas, ¿no? Creo que esas son las preguntas. Ah, aquí hay una que está levantando la manito, Aitana. A ver. Hola, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Lo que pasa, mi niña tiene 1 año 5 meses y ella el nebulizador no lo quiere con mascarilla, sino lo utiliza de frente directo a su boquilla, pero tampoco tiene la boquilla. El azul lo ingresa de frente. Yo se lo lavo después de cada nebulización con la lava, el ayudín. Lo lavo todo, cada nebulización. Tiene uno solo nomás. Pero ella no quiere mascarilla, quiere directo solamente el nebulizador y se lo introduce a su boquita donde ella puede y lo hace así. No sé si estaría. Bueno, Aitana, aquí lo ideal es que si la niña no quiere máscara, consigas la boquilla y la niña lo haga por boquilla, porque si tú lo estás haciendo sin boquilla, sino que solamente lo que haces es que le quitas boquilla y le acercas esto, mira todo lo que se pierde todo el medicamento, o sea, lo que ella va a estar inhalando es mínimo. Entonces ahí no estás haciendo nada, no le estás ayudando, estamos perdiendo todo el medicamento. Entonces, sí, acostúmbrale a la niña, si no le gustó la máscara, entonces dile, ok, entonces busquemos la boquilla, trata de ponérsela en la boca, dile que puede pasar los dientecitos por encima y que respire ahí. Pero no me lo hagas hacia la distancia porque pierdes todo el medicamento. Otra cosa importante es que a partir de los 5 años, los niños ya pueden chupar aire por boca y botar por nariz. Entonces, lo ideal es que a partir de los 5 años utilicen el nebulizador con la boquilla. Entonces, si tu chiquita es grande, al contrario, motívala y le dices, perfecto, ya no te gusta la máscara, empiezas a usarlo con la boquilla, pero hay que enseñarle a que mientras está nebulizando, ella chupe aire por boquita y bota por nariz. Y así le va a llegar mucha más medicación y se va a perder menos. Sí, los adultos también deben usarlo con boquilla, sí. También. Y los niños chiquitos, se pierde la señal. Que era pequeñita la niña, que es pequeñita, es bien pequeñita. ¿Qué edad tiene? Aitana, dijiste que tenía la niña, ¿qué? ¿1 añito? 1 año 5 meses. No. Si es 1 año 5 meses, le toca que tú la coloques con la mascarita. Puedes utilizar los cauchitos que trae la máscara para que se la adaptes y tratar de distraerla de alguna manera para que empiece a adaptarse a dejarse colocar la máscara. Pero si no se deja colocar la máscara, estás perdiendo mucha cantidad de nebulización. Gracias. Ok, con mucho gusto. Bueno, doctora Danitza, entonces le doy la palabra para cerrar. Sí, siendo ya las 6:52, ya van a ser las 7 de la noche. ¿Ay, por ahí hay otra pregunta? Sí. Mira, Claudita, en el chat había otra pregunta. ¿Cada cuánto tiempo hay que dar terapias a este tipo de pacientes o se hacen de acuerdo a la necesidad del paciente?
Esto depende del paciente, obviamente. Hay pacientes que requieren una nebulización, hay pacientes perdón, que requieren más nebulizaciones. Esto depende de cada paciente, eso es muy, muy individual. Sí, Buenas noches. la pregunta es con respecto a las nebulizaciones o con respecto a las terapias respiratorias para limpieza bronquial. Porque si es para terapias completas, es que la terapia es todo lo que se hace. Nebulizaciones, esa parte. Entonces, si es la terapia completa y el paciente está controlado, se hace por la mañana y por la noche. Pero un paciente con exacerbaciones se puede hacer 3 y 4 veces al día. Eso depende del paciente, cómo está el paciente. Y aquí dice que, buenas noches, si el paciente está con tobramicina, ¿cuál es el orden? La tobramicina va al final, es el antibiótico. Entonces, ¿cuándo se hace ese antibiótico? Después de que han nebulizado con hipertónica, con dornasa, que han tosido, que han movilizado todas las secreciones, ya sea corriendo con dispositivos o con la tos o con el HAP, que ya los bronquios están más limpios, ahí sí se coloca la tobramicina para que llegue al fondo de estos bronquios y pueda actuar a matar los gérmenes que tenemos ahí. Porque si ustedes me hacen este antibiótico al principio, donde no han abierto el bronquio, donde el moco no ha salido, el antibiótico llega a ese moco y la primera expectoración se fue el antibiótico y no funcionó. Entonces, cuando llegue el antibiótico es porque la vía aérea debe estar ya casi limpia para que actúe ese antibiótico y mate todas estas bacterias. Entonces, siempre al final, por favor. Hay un aspecto importante para completar, es que muchas veces sus chicos no tienen tantas secreciones porque no están exacerbados o están en una fase de la enfermedad donde no movilizan mucho las secreciones y los papitos tienden a pensar que no hay necesidad de hacer las terapias respiratorias. Es muy importante que sí se hagan. ¿Por qué? Porque las secreciones, así no se les oigan, cuando tosen, están ahí acumuladas. Entonces, la terapia respiratoria debe volverse una cosa como lavarse los dientes todos los días en la mañana y en la noche. Es como si vamos a limpiar el pulmón de los niños y por eso todos los días, mañana y noche, debemos hacerle las terapias respiratorias. Las medicaciones constantes en los niños con fibrosis quística también, así no estén exacerbados, son la dornasa alfa y la solución sarina hipertónica. ¿Por qué? Porque estos dos medicamentos ayudan a que las secreciones sean más fluidas y las podamos sacar al exterior o deglutirlas en el caso de los niños que no pueden expectorar para limpiar el pulmón y hacer que esas secreciones no se queden acumuladas. Aquí hay una pregunta que dice que si al finalizar la nebulización es normal que queden algunas gotas, a pesar de que no se ve neblina. ¿Significa esto que no ha sido aplicado bien? No. Normalmente queda un remanente en los micronebulizadores. O sea, no deben hacer eso que venga, lo golpeo hasta que salga la última gota y resulta que entonces están conectados 30, 40, 50 minutos porque no ha salido la última gota. No. Normalmente en los nebulizadores queda un remanente de volumen muy pequeño, pero queda siempre. No hay problema. Tengo Tere. Ahí me acabo de acordar, espérate una cosita y ya le damos la palabra a Tere. Es muy importante que el compresor, cuando nosotros les formulamos el compresor no es eterno, el compresor tiene una vida media, ¿sí? Y por eso usualmente deben ustedes estar pendientes de la fecha en la que lo recibieron, que se haga un mantenimiento del compresor cada 6 meses, porque hay que cambiarles un filtro que tiene el compresor. Y además de eso, después de 2 años, 2 años y medio, hay que cambiar el compresor. ¿Cómo se dan ustedes cuenta que el compresor no está funcionando bien? Cuando empieza a demorarse más tiempo la nebulización, porque el flujo que está mandando, la presión de flujo que está mandando el compresor no es la adecuada y empiezan la nebulización que duraba normalmente 10 minutos, está durándoles 30, 45 minutos, es porque la presión de flujo que da el compresor no es la adecuada. Ahora sí pasemos a darle la palabra a Teresa.
Deja de desbloquear el micrófono de Tere. Buenas noches. Buenas noches, te estamos escuchando. Sí, yo fui la que pregunté sobre el orden de las nebulizaciones. Entonces, después de uno nebulizar la tobramicina, también se hace terapia. Muchas gracias. Bueno, después de la tobramicina ya terminaste el ciclo, porque ya le has hecho todo al paciente. Anteriormente lo has nebulizado con los otros medicamentos, ya lo has puesto con los dispositivos, ya lo has puesto a toser, entonces ya lo último es la tobramicina. Es lo que debe quedar en el bronquio de los pacientes. Aitana, ¿otra vez tienes una pregunta o dejaste la manita levantada? Sí, con respecto a, yo después que Aitana termina con sus nebulizaciones con salinas, le hago su terapia, sus vibraciones, pero a mí me dijeron que después de la alfa-dornasa no le haga esa terapia, sino espere 2 a 3 horas. No sé si eso está bien o... Esa es mi duda porque yo lo hacía después también de la alfa-dornasa y me dijeron que no, o sea, esa es mi duda. Eso hay mucha discusión y depende la vida y el calendario que tengamos todos. Hay unos estudios que dicen que sí toca esperar 30 minutos después de hacer la dornasa, pero hay otros estudios que dicen que los podemos hacer después de haber hecho la dornasa. O sea, si tú tienes suficiente tiempo y puedes esperar 30 minutos, pues hazlo. Pero si no, porque son muy seguidas y cada cual tenemos nuestras cosas que hacer, no depender solamente de hacer que las cosas fluyan más rápido, no hay ningún problema en que después de que terminas la nebulización, la pongas a toser y hacer ejercicios y dispositivos. No hay ningún problema. Entonces, media hora, porque habían dicho 2 a 3 horas. No, 2 a 3 horas no, eso no está bien. No, a ver, yo quisiera aclarar ahí en este aspecto. Una de las cosas que se ha claramente plasmado es que la dornasa alfa debería reservarse, o sea, no utilizarla en la mañana, sino en la noche. ¿Por qué? Porque tú en la mañana ya has hecho una sesión de hipertónica, probablemente has hecho la terapia respiratoria completa, has hecho el broncodilatador primero, la hipertónica después, la terapia completa, y esperas 12 horas y está ya el pulmón más preparado, ¿cierto? Para recibir mejor la cantidad de dornasa. Pero entonces a las 12 horas siguientes, que quiere decir en la noche, tú empiezas otra vez con el mismo orden. Primero el broncodilatador, luego la hipertónica, luego la dornasa y por última la terapia respiratoria. Entonces, eso es lo que se está recomendando en la actualidad, que exista más o menos mayor tiempo después de que haya el intervalo de haber hecho la primera acción de tratar de liberar esas secreciones. ¿Para qué? Para que actúe muchísimo mejor la dornasa. Por eso, como son más intervenciones y también los papitos tienen mucho más tiempo, los niños grandes tienen más tiempo en la noche, pues que se hagan su dornasa en la noche y así sea después de la intervención de la mañana. ¿Ok? Yo creo que ahora sí ya como que acabamos. Sí, bueno. Hoy pues muchísimas gracias, fue supremamente práctico, muy amables ustedes por todas esas preguntas, porque miren que cada vez salían más preguntas porque ya se les ocurrían más cosas de la vida práctica, que esa es la idea de estos foros, que sean muy cosas prácticas de lo que es el día a día de la vida de ustedes con sus pacientes. Muchísimas gracias por haber de verdad estado. Gracias a Claudia infinitas por ser tan didáctica, tan clara y con tanta experiencia, porque una de las cosas que reconocemos en ti es tu experiencia enorme en el manejo de los pacientes con fibrosis quística y la parte de terapia respiratoria. Quiero aprovechar ya por último para convocarlos. Dentro de 8 días ya empezamos a hacer nuestros foros y de igual manera vamos a hacer charlas presenciales en la mayoría de las ciudades a partir de ahora que ya la presencialidad está activa.
pero vamos a continuar haciendo los foros y quiero invitarlos súper especialmente al siguiente foro que va a ser dentro de 8 días, en donde vamos a tratar un tema muy bonito y es un tema de qué es lo que nos está pasando post pandemia desde el punto de vista emocional. ¿Qué es lo que ocurrió con nuestros niños? ¿Qué nos ocurrió a nosotros post pandemia en nuestras emociones, en la parte de cómo enfrentamos ahora la vida? ¿Qué es lo que está pasando en nuestro aspecto de la solución de problemas o la misma manejo de la enfermedad? Y va a ser muy bonito porque va a usarse una dinámica también de foros, con sesiones en grupos. Ustedes van a poder hablar y poder desahogarse. Los quiero invitar entonces para que estén conectados. El otro jueves les va a llegar la invitación y el link a las 5:30 de la tarde, también de 5 a 7:30. Vamos a estar con el grupo de psicólogas del programa, que es la doctora María Paula Céspedes y la doctora Silvia, que van a estar con nosotros para apoyarnos en este foro de aspectos emocionales y cómo estamos viendo la parte emocional de todos, padres, cuidadores y pacientes posterior a la pandemia. Entonces los invito y muchas gracias a todos por estar conectados. Un abrazo.